Hola, en este video les voy a mostrar cómo importar una base de datos al software R para posterior tratamiento y análisis de la base de datos. Aquí tenemos una planilla Excel que está vacía y entonces usualmente la información, ya sea información de, por ejemplo, de una empresa relativa a una encuesta de opinión o información relativa a alguna medición de algún parámetro, de algún instrumento, o lo que sea, usualmente se va registrando en una planilla Excel. Entonces, ¿qué tenemos? Usualmente tenemos aquí, en cada columna va a representar una variable de interés y cada fila va a representar una instancia. Por ejemplo, si suponemos que se trata de una encuesta de opinión de algún producto, tendríamos que, por ejemplo, la primera columna podría ser el ID del sujeto, luego la percepción, ¿no es cierto? Por ejemplo, un rating de la percepción de color, después otra variable que pueda ser, que tenga que ver con la percepción del sabor del producto, y etcétera. Entonces, claro, y aquí entonces uno habría que ir rellenando para cada sujeto la respuesta que coloca en la encuesta de percepción. Entonces, por ejemplo, este sería un 12, por ejemplo, estoy inventando, 23, después para el sujeto 2 y 3, 4, 5. Entonces, aquí uno iría rellenando todos los valores de las mediciones, ¿verdad? Entonces, lo importante a tener siempre en cuenta de que cada columna representa una variable y cada fila en una planilla Excel representa una medición, que en este caso podría ser un sujeto, una persona, un participante, un producto, lo que sea, ¿ya? Entonces, si nosotros lo que voy a hacer ahora es grabar esto, guardar, y lo vamos a guardar momentáneamente en una carpeta que yo la tengo en el escritorio y que se llama temporal. Entonces le voy a llamar data, ¿ok? Entonces, al grabar esta información en la planilla Excel, la extensión de este archivo va a tener la extensión data.xlx, ¿no es cierto? XLXS, dependiendo de la versión del Excel. Sin embargo, para poder leer información, para poder importar información, bases de datos al R y en general a cualquier tipo de software, la manera más simple de almacenar la información es en un formato con extensión CSV. CSV significa Comma Separate Values, es decir, es un archivo que está separado perdón, es un archivo cuyos valores están separados por comas y tiene la gracia de que el tamaño del archivo es más compacto y por lo tanto pesa menos, ocupa menos espacio. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es que este mismo archivo lo grabamos como extensión o como archivo CSV. Entonces, guardar como. Entonces, aquí uno puede tener la opción de seleccionar CSV archivo delimitado por comas, valores delimitados por comas. Y para no confundirse con el otro, le vamos a poner data CSV. ¿Ok? Guardar. Entonces aquí le damos a aceptar, no, y para cancelar y para verificar que haya quedado guardado, vemos que aquí está nuestro archivo. Se da cuenta que tenemos el archivo original, que es la hoja de cálculo en Excel, y tenemos la misma información, el mismo archivo, pero con extensión, con formato de archivos de valores separados por coma. Para demostrar que realmente es un archivo que está separado por coma, esto es simplemente un archivo de texto plano. Entonces voy a abrir el editor de texto que viene con el Windows. Vamos a ver cómo queda esto. Accesorios, blog de notas. Entonces aquí está el blog de notas. Voy a abrir el CSV. Y claro, aquí tenemos que poner todos los archivos. Aquí está nuestro archivo de valores separados por comas. Lo abro y si se dan cuenta, ven, aquí está exactamente la misma información que estaba en el Excel con sus respectivas columnas y filas, pero cada valor está separado por coma, ¿ya? Entonces este archivo tiene la gracia que pesa mucho menos y es la forma de transportar grandes volúmenes de información.
Este es el archivo que después uno va a importar al R. ¿De acuerdo? Bien, voy a abrir otro archivo que vamos a trabajar con otro archivo que es más grande. Entonces voy a cerrar aquí. Okay. Entonces aquí tengo un archivo que representa una serie de información en donde cada fila representa básicamente representa alguna medición. En este caso, esta columna representa el precio, los metros cuadrados, el número de habitaciones, de baños, etcétera, ¿verdad? Y entonces, y cada fila, aquí esta fila representa un ID de la medición. Y en este caso, bueno, no es un archivo tan grande, pero tiene 128 observaciones. ¿Ya? Entonces, me voy a tomar este archivo, lo voy a guardar aquí como archivo CSV, guardar como, y lo voy a guardar en escritorio temporal, y le voy a colocar houses data CSV, ¿no? Okay. Se llama houses data CSV, y archivo, y seleccionamos archivo delimitado por comas. ¿Okay? Guardar. Nuevamente le decimos que sí. Okay. ¿Ya? Cerramos acá, decimos que no, y verificamos que en el directorio este haya quedado el archivo delimitado por comas. Aquí está, housesdata.csv. ¿Okay? Entonces nuestro siguiente paso es importar esta planilla, este archivo de texto plano, donde está nuestra información de interés en este formato, al R. Entonces, para eso vamos a ir al RStudio, vamos a hacer correr RStudio. Y, ¿verdad? Aquí tenemos RStudio, vamos a sacar esto. Entonces, vamos a crear un nuevo script. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es ubicar el directorio en donde nosotros guardamos nuestro archivo CSV. Para esto vamos a sesión, set working directory, choose directory, y nos vamos al directorio donde guardamos el archivo CSV. Aquí está, y seleccionamos esta carpeta. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí está el directorio. Esto lo voy a copiar. Lo voy a copiar acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir lo siguiente. Data read CSV. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Voy a leer, lo que va a hacer el R va a leer un archivo CSV que está en esta ubicación. ¿Ya? Hay que recordar que esto hay que encerrarlo con comillas. ¿No es cierto? Está en mi caso, en mi computador estaría en C user mvalle desktop temporal, y ahora el nombre del archivo. ¿Y el nombre del archivo cuál era? Se me olvidó, lo voy a tener que verificar de nuevo. Se me olvidó. Se llamaba houses data CSV. Entonces ponemos acá houses data.csv. Hay que recordar poner la extensión CSV. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pidiendo al R que lea este archivo CSV que está ubicado en esta ubicación, houses data, ¿ya? Y esa lectura la guarde en una estructura de planilla similar al Excel que se va a llamar data. ¿De acuerdo? Entonces, seleccionamos todo esto, ¿verdad? Y oprimimos Run. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que ese directorio no existe. ¿Por qué no existe? Pues veamos por qué no existe. ¿Cómo se llama el archivo? A lo mejor lo escribí mal. Houses data CSV. Houses data. Ah, claro. Houses data CSV.csv. Ahí está. Entonces, de nuevo, run. Y fíjense que al lado derecho apareció en este panel. Recuerden que este es el panel donde se van almacenando todas las variables, parámetros e información que va quedando almacenada en la memoria. Y entonces hemos cargado toda la información del CSV en un
data frame en una estructura de planilla Excel que queda guardada en data. Entonces, si nosotros pinchamos aquí, vemos exactamente la misma información que está en el Excel, pero ahora importada en el R. Es lo mismo. Se dan cuenta que aquí está la columna ID, precio, metros, pies cuadrados, etc. Entonces, ahora que está cargada la data, podemos hacer todo lo que queramos. Usualmente lo primero que uno hace cuando uno carga datos es ver el tipo de variables que tenemos. Entonces eso se puede hacer escribiendo voy a escribir acá, str data. Entonces seleccionamos todo esto. ¿Y qué tenemos acá? En la consola nos aparece todas las variables que tiene la base de datos, en este caso se llama data, y el tipo de variable. Por ejemplo, el ID es de tipo entero, el precio es de tipo entero, y aquí van saliendo muestras de algunos valores de cada variable. Otra cosa que usualmente se hace es ver, cuando las bases de datos son muy grandes, es hacer una visualización de los primeros datos. Eso se puede realizar escribiendo head data. Por ejemplo, si quisiéramos que nos muestre los primeros 10 datos, ponemos head data como 10, seleccionamos run, y aquí nos aparecen, se dan cuenta, se aparecen los primeros 10 datos de la base de datos con sus respectivas variables. Así de fácil. Muchas gracias. Eso sería todo por ahora.